nombre es Ariana Gámez, médico del servicio de urgencias de Vitas Lleida. El día de hoy hablaremos en esta sesión del código ictus en fase aguda en el servicio de urgencias, basado en un circuito interno de nuestro hospital y externo mediante la derivación del servicio extrahospitalario SEM. El objetivo es saber identificar a un paciente con código ictus, conocer la actuación terapéutica recomendada frente a un ictus agudo, identificar a un paciente que requiera derivación al centro asistencial de alto nivel o de referencia, con el objetivo principal de reducir el tiempo entre el inicio de síntomas, pudiendo empezar el tratamiento adecuado lo antes posible de perfusión. El ictus, como ya todos sabemos, es un trastorno brusco del flujo sanguíneo cerebral que altera de forma transitoria o permanente la función de una determinada región del encéfalo. Según su naturaleza, puede ser una isquemia cerebral o una afectación cerebrovascular hemorrágica. El ictus es una de las primeras causas de muerte o la primera causa de muerte a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Una de cada 6 personas puede desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida. En Cataluña, más de 13.000 personas ingresan cada año por el diagnóstico de un ictus. Más de 1.300 personas jóvenes son diagnosticadas con ictus entre una edad comprendida de 55 años, pero la edad habitual de desarrollo, según la incidencia, es de 55 a 85 años. El ictus es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. El 45% de las personas que lo padecen suelen desarrollar una discapacidad. Aproximadamente un 60% de los diagnósticos se hace mediante la activación de un código ictus y cada año se administra en Cataluña más de 2.200 tratamientos de reperfusión. En España, cada 6 minutos se diagnostica un ictus y cada 14 minutos muere una persona por ictus. Como habíamos mencionado antes, el ictus puede ser, según su naturaleza, isquémico o hemorrágico. El ictus isquémico es el más frecuente, entre un 80 a 85% de los casos, mediado por una obstrucción de la arteria cerebral, lo que impide que llegue el oxígeno y la glucosa al tejido, mediado por una disminución del ATP celular. Hay un fallo en la bomba iónica donde hay un incremento masivo de sodio y calcio, lo que ocasiona un edema celular. Hay una liberación masiva de glutamato y ocasiona el daño neuronal. El ictus isquémico es causado por un trombo, émbolo o estenosis, y el ictus hemorrágico es frecuentemente causado por la ruptura del vaso, ya sea arterial o venoso, o una trasvasación de sangre hacia el espacio cerebral por múltiples factores como la ruptura vascular o por un aneurisma. Hay un sangrado intracraneal masivo, aumento de la presión intracraneal, compresión del tejido cerebral y disminución del flujo sanguíneo, lo que causa el edema en el ictus o el daño neuronal en el ictus hemorrágico. Las causas más frecuentes es la hipertensión arterial, rotura de aneurisma, malformaciones vasculares y anticoagulantes orales. El ictus se diagnostica mediante un estudio de imagen, ya sea TAP o resonancia craneal. Va a estar dado por la característica de su naturaleza, el grado y tamaño de la lesión y la lesión topográfica de la lesión. El ictus en un estudio de imagen TAP isquémico puede verse de forma normal, basándose en un daño transitorio o un evento isquémico donde va a haber una isquemia o una necrosis en el estudio de imagen. Vamos a ver un daño o una lesión hipodensa, a diferencia del ictus hemorrágico, que se va a ver una lesión hiperdensa y es más recomendado realizarlo mediante la resonancia.
Momento. El ictus, ya hemos hablado que puede ser isquémico o hemorrágico. Isquémico va a estar dado por una afectación global o focal. El ictus isquémico global, hay una afectación de todo el encéfalo por un daño basado por un aumento o una hipertensión craneal importante, como un paro cardíaco o un shock. El ictus isquémico focal puede ser transitorio o infarto cerebral según su localización, puede ser arterotrombótico, cardíaco, lacunar o de causas indeterminadas o raras. El ictus isquémico se va a diferenciar, el transitorio se va a diferenciar por el tiempo de evolución. El ictus isquémico transitorio puede ser de una afectación neurológica muy breve, el paciente se recupera de forma espontánea y no hay lesiones necróticas o imágenes en el estudio de imagen y secuelas físicas. A diferencia del infarto cerebral, que va a haber manifestaciones clínicas que van a durar más de 24 horas con un déficit neurológico, según su localización o afectación arterial, puede ser aterotrombótico con una estenosis mayor al 50% de la arteria, intra o extracraneal, por ateroma, cardioembólico, habitualmente por cardiopatías embolígenas como arritmias o fibrilación flútero-auricular, perdón. El ictus lacunar, hay pequeños infartos menor a 1.5 centímetros en las arterias más profundas o perforantes, o ictus de enfermedades infrecuentes como diserciones arteriales o arteropatía. También puede haber ictus isquémico de origen desconocido. A diferencia del ictus hemorrágico, que va a estar basado, como ya lo hemos dicho, por la lesión del vaso sanguíneo tras la trasvasación de sangre al espacio craneal, va a estar relacionado solo si no es de causa traumática. Su origen más frecuente es la hipertensión arterial, malformaciones vasculares, diástasis hemorrágica, anticoagulantes y tumores. La clínica va a depender del grado, tamaño y localidad de la lesión. La hemorragia, el ictus hemorrágico puede ser ocasionado por una hemorragia parenquimatosa o subaracnoidea. Según su localización, puede ser lobar o lobular, profunda, troncoencefálica y cerebelosa. También puede existir, que es de manejo diferente, una hemorragia subaracnoidea, donde va a haber una trasvasación al espacio subaracnoideo de etiología por aneurisma, más habitual en la arteria comunicante anterior. Es muy frecuente que la arteria más afectada en el ictus hemorrágico sea la arteria cerebral media, y la clínica va a ser en una cefalea intensa, va a haber afectación meningia en la hemorragia subaracnoidea y alteraciones de la conciencia. La clínica va a depender del grado y la localidad del hemisferio afectado. El síndrome de hemisferio izquierdo está caracterizado por la afasia, va a haber una alteración del lenguaje, déficit motor y sensitivo contralateral derecho, hemiparesia derecha, hemiagnosia derecha y desviación ocular izquierda. El síndrome de hemisferio derecho también va a haber una afectación más común, es la disartria, va a haber una afectación del equilibrio, la visión y la orientación, con hemiparesia de izquierda, en este caso, y desviación ocular derecha. El síndrome vertebrovascular es cuando ocurre cuando hay una afectación de la irrigación del tronco encefálico. Los signos característicos es inestabilidad, o va a haber vértigo, disartria, ataxia, diplopía y disfagia. El ictus de localización lacunar, pues va a haber un síndrome motor sensitivo puro. El paciente va a tener
síndrome de mano torpe, no puede controlar o manipular objetos. Este recuadro hace como un resumen de lo que ya hemos hablado, la clasificación topográfica del infarto, basado en la circulación anterior, alteraciones en las funciones corticales, déficit motor y sensitivo, el infarto de afectación de la circulación anterior, va a haber un déficit aislado de funciones corticales, déficit motor y sensitivo, al igual que la circulación anterior, el infarto lagunar, como ya lo hemos mencionado, un déficit sensitivo motor puro, y el infarto de la circulación posterior, afectación lateral de los pares craneales, déficit motor y alteraciones cerebelosas. El diagnóstico diferencial va a estar dado, es bastante importante porque hay patologías que pueden simular un ictus, como tumores cerebrales, hematoma subdural, encefalitis herpética, epilepsia, migraña, estado confuncional, síncope, hiperglicemia, que es muy frecuente, parálisis de Bell y trastornos conversivos. El ictus, ya sabemos que es una emergencia médica neurológica y es importante su actuación desde el inicio, que el paciente acude a urgencia, a la puerta de urgencia, se va a realizar su actuación con el equipo de urgencia en ese momento de forma multidisciplinaria. El más importante es realizar un diagnóstico desde que el paciente ingresa al servicio de urgencia en un periodo máximo de 60 minutos como tiempo de calidad de referencia. La enfermera de urgencia es responsable de realizar un triaje calificado como nivel 2, pasar directamente al paciente a box, tomar los signos vitales, informar al médico de referente, el cual tendrá el deber de valorar el estado funcional del paciente con la escala de Rankin, que es la más utilizada de forma principal a la hora de diagnosticar el ictus en el servicio de urgencia. Con un ranking menor a 3, el paciente es candidato ya de activación de código ictus. El médico, la escala de Rankin valora lo que es el estado funcional y neurológico del paciente previo a la afectación de un ictus, siendo de 0 al 6 su valoración, el 0 en ausencia total de síntomas, el 1 ausencia de incapacidad importante, 2 incapacidad leve, 3 incapacidad moderada, 4 incapacidad bastante grave, 5 incapacidad grave y 6 la muerte. Generalmente en paciente que presente un ranking menor a 3 es candidato a la activación inmediata de un código ictus, según el criterio del médico que lo valore. Debe valorar también el tiempo de evolución de los síntomas hasta que ha llegado al servicio de urgencia, considerar tratamientos previos con anticoagulantes, realizar un monitoreo del estado neurológico mientras decide si el paciente es candidato o no a un traslado al centro de referencia mediante la escala de Nice, la cual va a valorar el estado funcional del paciente durante el proceso de afectación del código ictus. Existen múltiples escalas, la más habitual es la escala de Nice y la escala de Rase, que es una escala extrahospitalaria, pero es la que más se considera para la activación mediante el servicio 061C para tomar la decisión si el paciente es candidato a un código ictus o no. Tiene un alto valor para detectar oclusiones de grandes vasos. La puntuación de la escala RASH es mayor a 6 o igual o mayor a 5, el paciente es candidato a derivación. También podemos utilizar la escala de Glasgow para valorar el estado neurológico del paciente. Es importante también tomar en cuenta los criterios de
de terapia tromboembolítica, el médico responsable debe tomar en cuenta si el paciente ha estado expuesto o no a cirugías mayores en menos de 14 días, hemorragias intracraneales, traumas de cráneo en menos de 3 meses, neoplasias cerebrales, endocarditis, si presenta cifras tensionales elevadas mayor a 185-110 y glicemia menor a 50. Son criterios importantes para el tratamiento de ictus. Los criterios del código ictus a nivel extrahospitalario, o sea, para la activación del código C, no hay límite de edad, puede ser un paciente mayor o un paciente menor a 15 años. Hay que tener en cuenta la escala de RAPID y la escala de Rankon, también, que son escalas extrahospitalarias utilizadas por el servicio SEM para el diagnóstico del código ictus y su traslado. En pediatría, pues el criterio es igual, al paciente decidir si es mayor o no a la hora de la pediátrica. La activación se hace mediante la valoración de las mismas escalas y es importante realizar el llamado al servicio de neurología del hospital de referencia para discutir o presentar el caso. El médico, pues, hablemos aquí sobre la hemorragia subaracnoidea, que tiene también una incidencia del 5% de los casos, 9 casos de cada 100.000 habitantes, entre edades de 50 y 60 años. Hay una ruptura de aneurisma cerebral en un 80% y tiene una actuación diferente, ya que necesita ir a un centro especializado para la realización de diagnóstica. El médico responsable debe, y en conjunto con el servicio de enfermería, debe realizar un monitoreo constante del paciente y al decidir su traslado, pues debe reflejar las escalas de RAPI mediante el servicio SEM, debe describir la escala RAPI del Rankon, la hora de inicio de los síntomas, si el paciente toma o no anticoagulante, es importante para decidir el inicio o no, si es candidato o no a tratamiento, la temperatura, la glicemia, sea o no el paciente diabético, presión arterial y escala de RAS como escala como criterio de derivación vía SEM, y los datos del paciente. En esta imagen hablamos de lo mismo, si el paciente es mayor o no a 15 años, si está anticoagulado o no, si la escala de RAS es mayor a 5, es o no candidato a tratamiento, y el SEM pues decidirá la realización en conexión con el hospital de referencia. ¿Qué debe hacer el médico? Cuando ya ha decidido el traslado, pues debe realizar un monitoreo de las constantes del paciente, electrocardiograma, tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, aspirar secreciones si precisa, canalizar 2 vías periféricas en la extremidad no afectada, evitar uso de suero glucosado, se recomienda si precisa suero fisiológico, no colocar sondas nasogástricas ni sondas vesicales a menos que precise el paciente alguna de estas. También debe evitar complicaciones, ya que esto es bastante importante para decidir el tratamiento del ictus. Glicemias mayores a 180, sea el paciente o no diabético, debe cuantificarse o intentar hacer el control de glicemia cada 30 minutos. Se va a corregir con el procedimiento habitual en el servicio de urgencia, solo si el paciente supera los niveles de 180 gramos sobre decilitros de glicemia. La hipoglicemia es un factor también importante que en las complicaciones del ictus hay que evitar cifras menores a 60. Aquí está permitido la administración de suero glucosado al 20% solo si fuera necesario. Y hay que hacer controles para evitar hiperglicemias posteriores.
La presión arterial, ya habíamos comentado que es un factor clave para desencadenar un ictus. Hay que evitar bajar la tensión de forma drástica y evitar el uso de antihipertensivos orales. La tensión arterial, cuando se encuentra en un paciente mayor a 200, 120, esto influye para iniciar el tratamiento del ictus. El objetivo es reducir estas cifras tensionales a un 10% mediante el uso de beta bloqueantes endovenoso como el labetalol, que en bolos de 10 a 20 miligramos o 2 a 4 ml, pasar de forma lenta en 1 o 2 minutos y se puede repetir la dosis. Hay pacientes que tienen contraindicado su uso, como pacientes asmáticos con insuficiencia cardíaca, bradicardia grave y bloqueo de segundo y tercer grado. Para esto se ha permitido el uso, mientras se espera el traslado, de antihipertensivo urapadilo. Se inicia 10 a 50 microgramos, se recomienda pasar en bolos de forma lenta y repetir la dosis cada 5 minutos si fuese necesario. Está contraindicado el uso de enalapril endovenoso. Es también importante valorar la temperatura del paciente para evitar hipoxia. En pacientes que presenten temperatura mayor a 35.5 grados está permitido el uso de paracetamol o metamizol si precisa. En crisis comicial, el tratamiento indicado es la benzodiazepina endovenosa de 10 miligramos en dosis única. Si persiste el cuadro, podemos administrar Keppra, 1 gramo endovenoso. Las arritmias solo se corrigen si provocan inestabilidad hemodinámica al paciente. Si hay agitación psicomotor, valorar el uso de haloperidol, 2.5 miligramos endovenoso. Y un paciente inconsciente, pues valorar la intubación endotraqueal. Es importante recordar el método o las escalas de referencias para activación vía C, la escala RAPI, escala Rankon negativo, uso o no de anticoagulantes, edad del paciente y llamar al 061. En este recuadro pues les dejo el código ictus de nuestra comunidad para que lo revisen. Y esta imagen pues solo hace referencia a que contamos en nuestro centro de desarrollo laboral, el servicio de urgencia, con el Hospital Arnao de Vilanova, que está a 4 minutos de nuestro centro, para iniciar el tratamiento del ictus. Gracias.